Bueno, vamos a arrancar con el electrocardiograma, ¿sí? El electrocardiograma, en realidad, generalidades, y vamos a verlo medio rápido. Yo no sé si ustedes llegaron a tener la clase de NEO que habitualmente facturo ahí todos los años, que es más o menos esto y es para hacer recordatorio. Y vamos a ir rápido con esto porque vamos a ver un poquito de arritmias, hasta que arritmias, y si no da el tiempo, obra de arritmias, ¿está? Bueno, muy bien. Las generalidades del electro. Bueno, el electro, como ustedes ya saben, es el registro de la actividad eléctrica del corazón y en este caso, en el electrocardiograma de superficie, porque se llama de superficie porque lo tomamos sobre la superficie corporal, es el registro de actividad eléctrica con derivaciones que se colocan en distintos puntos de observación. Y lo importante es que, bueno, el registro que hace el electrocardiograma es de la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización auricular y ventricular. La auricular, vamos a ver que generalmente queda escondida porque está sobre la despolarización ventricular, pero es ese registro. Y para poder ese registro ser confiable y poder repetirlo, nosotros tenemos que usar derivadas estandarizadas, porque si no, no hay manera de comparar un electro con el otro. ¿Sí? Entonces, el electrocardiograma constituye en sí mismo como herramienta una herramienta de baja sensibilidad para alta especificidad. Si uno lo mira en forma global, ¿no? Obviamente el electro esto puede errar, esos son como conceptos generales que pueden equivocarse en algunas cosas específicas. Entonces, ¿cómo es esto de verlo como de baja sensibilidad y alta especificidad? Y bueno, si el electro les muestra algo que es patognomónico de una patología, o por ejemplo, puede pasar como vamos a ver arritmias, bueno, el electro les está mostrando la arritmia, ¿sí? Y es altamente probable que lo tenga. Es más, en las arritmias, en las taquiarritmias, en la de arritmias, es diagnóstico del electrocardiograma. Ahora, si el electro le da normal o le da hallazgos que no son específicos o que no suman para el diagnóstico, en realidad ustedes lo que pueden decir es que el electro no muestra alteraciones, pero pueden descartar patología y muchas veces no. Por eso entonces el electro no es adecuado como método de screening, hacerlo al barrido, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un montón de detalles que no hacen a la cosa y que pueden entreverarnos si nosotros no vamos con una cabeza específica. Entonces, por eso le puedo dar algunos consejos y el consejo más importante es que darle al electro el lugar que le corresponde y se merece. El electro es importante, a mí me encanta el electro, pero ¿es lo más importante? No, no es lo más importante porque depende para qué lo quieras utilizar. Si no, les va a pasar como al perro ustedes van a ver la sombra de ustedes y van a decir, a la Maula soy Batman, y en realidad ustedes son un perro, y bueno, está muy tierno y todo, pero Batman es mucho más heavy metal que un perrito. ¿Sí? Entonces, ¿y el electro qué es lo otro que tiene el electro? Es esto que dice el chiste de Quino. Milagro, milagro. El milagro aparece en la página de la izquierda. Si usted no lo logra ver es porque tiene poca fe, insista. El electro, si ustedes no practican electro, no van a aprender electrocardiograma, ¿sí? Así que esa es una cruda realidad, pero es la realidad. Si no lo practicamos al electrocardiograma es muy difícil que podamos aprender a hacer electrocardiograma. Entonces, toda oportunidad que se dé, deberíamos hacer un electrocardiograma. Ustedes ya más o menos conocen el sistema de conducción, el nódulo sinusal, que el nódulo sinusal es el único que se ubica sobre el subepicárdico. Después todo el sistema de conducción, el nodo AB, las de His y las ramas de las de His por His son subendocárdicos, ¿sí? Y el nodo sinusal despolariza las aurículas. Se plantea que hay sitios específicos por los cuales se favorece la conducción al nodo AB, por eso como estas ramitas, así como si fueran sistema de conducción Purkinje, pero en realidad esto ya se ha visto que no existe y que el único que existiría sería uno que conecta las dos aurículas, que se llama las de Bachmann, que es una conexión entre las dos aurículas a nivel del techo. ¿Importa eso? No, no importa mucho, porque ustedes ya saben que el nodo sinusal es el que comanda, tiene nodo sinusal y el nodo AB. Esto es una característica de todo el sistema de conducción, pero principalmente el nodo sinusal y el nodo AB que tienen la capacidad de ¿qué? De generar en forma automática la despolarización, ¿sí? Las células miocárdicas, como ven acá, esto es un potencial de célula miocárdica, ellas tienen la posibilidad de desencadenar un potencial de acción, pero habitualmente el inicio de ese potencial de acción es gatillado por un estímulo. En cambio, el sistema de conducción específico tiene la capacidad de generar una despolarización progresiva hasta llegar al potencial de acción, al que se te gatilla una despolarización de potencial de acción, y eso lo hace automáticamente. Y el nodo sinusal es el que tiene la capacidad de hacerlo más rápido, seguido por el nodo AB, después viene el haz de His y el sistema His-Purkinje, que es casi despreciable. Entonces, si perdemos la conexión y queda solo el nodo AB, podríamos llevarla bien con el nodo AB solo, como ocurre, por ejemplo, con el bloqueo AB congénito. Pero si es por debajo del nodo AB, es muy difícil que ese sistema de conducción pueda mantener una frecuencia adecuada para establecer una frecuencia ventricular.
Si la frecuencia ventricular no es adecuada, ustedes ya lo vieron, el gasto cardíaco no va a ser suficiente, entonces vamos a tener una insuficiencia cardíaca por déficit cardíaco, por déficit de gasto cardíaco. ¿Qué pasa? ¿Por qué es importante el nodo sinusal y el nodo AB? Porque coordina las aurículas y los ventrículos. Establece que la patada auricular contribuya a la fase final del llenado ventricular, y eso hace que un componente muy importante, que es la precarga ventricular en la fase de la patada auricular, que puede constituir el 25% en el adulto, y en el recién nacido y el bebé muy pequeño, ese porcentaje seguramente sea mayor. Así que es importante, es fundamental. Estos son los distintos iones, canales iónicos, y sepan que el sistema de conducción, más que nada el nodo sinusal y el nodo AB, lo que tiene es canales de calcio para la despolarización. En cambio, los aurículas y los ventrículos tienen canales de sodio para la despolarización. Y estas son las fases de despolarización que yo quiero que se aprendan. No quiero que se aprendan. Pero sí tengan presente que hay distintos canales iónicos, y si estos canales iónicos están alterados, pueden traer problemas en el ritmo cardíaco. Ahora los quiero que se lo aprendan, no, ni de chiste. Acá más o menos a qué corresponde cada uno y no viene el caso. Lo que sí quiero que se acuerden es que el registro del electrocardiograma de superficie o endocavitario, es decir, ustedes pueden ir por adentro del corazón con un catéter, lo que hace es registra una onda de cambio de polaridad. ¿Sí? Ese cambio, ese frente de despolarización, es lo que ustedes van a ver en el electrocardiograma. Si ese frente de despolarización se acerca al electrodo, lo que ustedes van a ver es un registro positivo. Y si el frente de despolarización se aleja del electrodo, lo van a ver como negativo. Entonces, vamos a ejercitar un electrocardiograma de superficie con dos derivadas hipotéticas, ¿sí? Como Darwin, que tiene su hijo hipotético. Bueno, estas son las derivadas hipotéticas. Tienen una negativa y una positiva. Y ustedes siempre toman de referencia la deflexión porque es ver si se acerca a la derivada positiva. La parte negativa es de referencia para el registro bipolar, ¿no? Entonces tenemos el nodo sinusal, que se despolariza, ¿sí? Mientras el nodo sinusal se despolariza, el electrocardiograma de superficie no cambia, porque ¿qué precisa el electrocardiograma? Ver una actividad, una despolarización de masa miocárdica. Si esto no ocurre, el electrocardiograma no se entera de superficie. Pero después, cuando se empieza a despolarizar la aurícula, eso sí lo empieza a ver. Y es una onda lenta, ascendente, como recuérdense que la derivada está acá, que se dirige hacia el polo positivo. Si primero se despolariza la aurícula derecha y después la aurícula izquierda. El primer componente de la onda P es principalmente de aurícula derecha y el componente final es principalmente de aurícula izquierda. Ahora, si ustedes ponen una derivada en este lugar, que habitualmente puede corresponder con B1, ustedes van a ver una parte inicial que puede ser positivo, pero una parte final que puede ser negativa, y eso es lo que pasa habitualmente con B1. B1 descompone el componente de la onda P, lo pone en positivo y negativo para derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces, eso es importante saber, porque qué derivada estamos viendo, qué es lo que vamos a ver. Después viene el tiempo de conducción en el nodo AB, con el retraso que ustedes ya saben, porque la despolarización llega acá. O sea que el nodo AB empieza a actuar ya desde el vamos, desde que llega la despolarización. Pero este tiempo de espera está en este segmento PR, pero en realidad acuérdense que nosotros lo que medimos es el intervalo PR. Ese es el intervalo antes de que ocurra el inicio del QRS. Y este intervalo PR es el tiempo que retrasa la conducción de la despolarización, que los anillos auriculoventriculares funcionan como sitios de aislamiento, y el único sistema que puede pasar para despolarizar de conducción eléctrica hacia las aurículas, a los ventrículos, teóricamente, es el nodo AB. Y el nodo AB utiliza esa capacidad para retrasar la conducción de esta manera y permitir que la patada auricular ocurra antes de la despolarización ventricular. Después que pasa el haz de His, pasa el núcleo fibroso, se ubica más que nada sobre el lado izquierdo, y la despolarización del septum comienza de izquierda a derecha. Por eso, esta derivada que está acá empieza a ver una onda Q. Acuérdense, el QRS son siglas que les ponemos al complejo de despolarización ventricular, que es un complejo, porque son muchos vectores que ocurren en un intervalo de tiempo corto. Entonces, el primer segmento negativo es la onda Q, después le sigue el segundo componente positivo, que es la onda R, y el componente negativo, el segundo componente negativo se llama onda S. En este electrodo, lo que ustedes van a ver es como el septum se despolariza primero de izquierda a derecha, van a ver que al principio se aleja el sistema de la despolarización ventricular, y por eso van a ver una onda Q. En cambio, cuando se empieza a despolarizar toda la masa miocárdica por el sistema de His-Purkinje, ustedes van a ver una sumatoria de vectores, que esto es lo que ocurre, esta es la sumatoria de vectores, que principalmente se va a dirigir al vector, y por eso ustedes van a ver una gran onda R. Y al final, los anillos auriculoventriculares, como están aislados eléctricamente, son la última parte en despolarizarse, porque desde las aurículas no reciben despolarización en forma hipotética, ¿no? Sabemos que esto puede ocurrir en algunas patologías, como por ejemplo en los haces anómalos o el síndrome de Parkinson-White. Pero si esto está aislado, la última parte debe ser los anillos auriculoventriculares. Y es ahí que en esta derivada vemos la onda S. Después viene un periodo de relativa calma, pero en realidad es una relativa calma, porque las células
están despolarizadas. Acá no se repolarizaron. Entonces, esta parte que parece que está todo bien, no está todo bien. Falta este componente que es la repolarización ventricular, que se manifiesta por la onda T. Como no ocurre por un sistema de conducción específico, sino que simplemente las células retomando su potencial de reposo, y como ocurre desde subepicárdico a subendocárdico a la inversa de lo que ocurre en la despolarización, el fenómeno inverso en el sentido inverso se ve como una onda positiva. Pero ustedes dicen, pero las flechas van para adentro, Mateo. Sí, pero es la repolarización se me cortó un poquito, a ver. Díganme si me escuchan ahora. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, gente? Se escucha, sí. Lujo, me dijo conexión inestable. Seguramente soy yo el inestable. Bueno, en la repolarización en sentido inverso, la onda T por eso va a ser positiva, porque es la repolarización en sentido inverso de la polaridad en forma inversa, que lo pone muy bien a esto el Dubin cuando dice que, imagínense un auto. Si usted saca una foto de un auto y el auto viene al frente del auto, ustedes dicen, el auto está viniendo hacia mí, pero en realidad, si ustedes ponen una película, tal vez el auto está yendo en reversa. Lo único que ve el electrocardiograma es ese cambio de polaridad, y si es en sentido inverso, en la onda, este electrodo se va a confundir y piensa que viene un frente de despolarización hacia él. Requisito esencial, colocar bien los electrodos y conocer los valores de registro. Estos son los electrodos, yo no voy a ahondar en esto, ustedes tendrían que saberlo, más o menos dónde ubicar cada derivada, y esto los invito a que si no lo saben, que lo estudien y lo repasen, ¿sí? Y esto es fundamental, la velocidad de registro, porque esto se puede modificar. Si ustedes modifican esto y después no lo vuelven a revertir, el compañero que viene después a hacer el electro se puede llevar terrible chasco. El electrocardiograma cuando arranca muestra este rectángulo, especie de rectángulo, ¿sí? Que les muestra qué corresponde a un milivolt, que 10 milímetros corresponden a un milivolt. Esto es un milivolt, ¿sí? Y acá le dice la velocidad a la que el papel corre, que son 25 milímetros por segundo, es el estándar. Entonces, esto es lo estándar. Si ustedes cambian el estándar porque necesitan ver menos voltaje, o ver más voltaje, o ver más rápido, o ver más lento, esto les puede traer problemas, entonces estén atentos, porque si no le va a pasar lo que le pasa a Guille, que Guille dice, me duelen mis pies, y claro, Guille, te has puesto los zapatos al revés, y ahí Guille dice, me duele el orgullo. ¿Sí? Si te queda doliendo el orgullo, sí, abundante. Más si te crees que tú sabes leer bien electro. Bueno, y fundamental, para leer el electrocardiograma, lo importante es sistematizarse, ¿sí? Y yo acá, Dubin tiene su sistematización, que está más enfocada en adultos, porque le da la prioridad al tema de la isquemia y las hipertrofias. Yo les puse acá una que es sencillita nomás para ver el electro. Rife, ois. Y es Homero que le pega una rifa en la cabeza, y por eso es rife de rifa, y ois de Homero que le pega la rifa en la cabeza. Terrible neomoteña, está patentada, aparte estoy grabando esta clase, así que no me la pueden robar. RI es de ritmo, F de frecuencia, E es de eje, O es de onda, I es de intervalo y S de segmentos. Entonces vamos a pasar a ver, y lo estamos viendo rápido por un tema de tiempo, que vamos relativamente bien, pero quiero más que nada discutir taquiarritmias con ustedes. Entonces el ritmo, ¿es regular o irregular? ¿Con ondas P o sin ondas P? Eso es lo que tienen que ver ustedes del ritmo. A cada complejo QRS le precede una onda P, ¿es el QRS angosto? Entonces si ustedes estas respuestas me dicen que es regular, con ondas P, con complejo QRS precedidos por onda P y el QRS es angosto, altísima chance que estemos frente a un ritmo regular sinusal. El ritmo fisiológico, que sabemos que es originado en el nodo sinusal. Si no hay una P antes, quiere decir que por alguna razón los QRS no están siguiendo a las P. Puede ser, por ejemplo, un bloqueo AB, ¿no? Entonces, esto es importante. Y aparte, para ver que el ritmo es sinusal, ustedes tienen que ver el eje de la onda P. Ustedes veían acá el esquema este. Cuando la onda P se origina en el nodo sinusal, sigue este frente de despolarización. Entonces, la onda P sinusal sigue el eje de la onda P, sigue la despolarización desde yendo de arriba, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces se ubica más o menos el eje de la onda P como en D2, siguiendo la derivada de D2, que la derivada de D2 la tenemos acá. ¿Sí? Esta es D2. ¿Sí? Habitualmente la onda P es positiva en D1 y positiva en ABF, que es el miembro inferior izquierdo. ¿Sí? Y en D2 es positiva. Y es negativa la onda P en ABR, porque en ABR es la derivada que está en el hombro derecho, ¿no? Supuestamente. Entonces, esa es la que se tendría que alejar la onda P. ¿Tá? Les digo para saber más o menos dónde va la onda P. D2 es la derivada, para verla bien, pero D1 a ABF les sirve, y ABR sin duda, porque si es negativo en ABR, ustedes saben que muy probablemente sea sinusal. Y que el ritmo es regular. Existe una variabilidad normal, sí, y más magnificada, sobre todo en preescolares y escolares, pero lo presentan todos. Los niños pequeños, los adultos, lo presentan. ¿Por qué? Porque hay una variabilidad en el gasto cardíaco segundo a segundo por el retorno venoso.
En la inspiración ustedes saben que retorna más hacia las cavidades derechas y en la expiración hay más retorno hacia las cavidades izquierdas. Y eso hace que cambien los sensores de los vasoreceptores que sensan el gasto cardíaco. Y eso puede afectar la frecuencia cardíaca. Cuando sensan una bajada en el gasto de izquierda, sobre todo los vasoreceptores sensan izquierda, lo que hace es acelerar el corazón. En cambio, cuando sensan que ese gasto está bien, el corazón se desacelera. Entonces empieza a haber una aceleración, una desaceleración, una aceleración, una desaceleración, que es normal en la arritmia sinusal respiratoria que ustedes conocen, ¿sí? Y a cada onda P le sigue un QRS y los QRS son angostas. Este es un ritmo sinusal fisiológico del que estamos viendo. La frecuencia que siempre vemos es la frecuencia de activación ventricular, ¿sí? Y es la frecuencia cardíaca porque nos importa para determinar el gasto cardíaco. Gasto cardíaco es volumen sistólico por frecuencia cardíaca, ¿sí? Un ritmo regular, nosotros lo que sabemos en el electro, podemos medir la distancia de RR con la regla de los cuadrados grandes, pero si el ritmo es irregular, debemos tomar un intervalo de tiempo y eso extrapolarlo a un minuto, ¿sí? Y de esto ya lo saben, la mayoría son pediatras, hay algún neonatólogo por ahí en la vuelta, y alguna pediatra emergentólogo, creo, pero por lo menos había invitado ahí, a ver. Está Manolo, ahora no lo veo, Manolo, pero está. Bueno, lo que tenemos que saber es que la frecuencia cardíaca varía con la edad. Los recién nacidos tienen una frecuencia cardíaca más elevada y a medida que pasa el tiempo, esa frecuencia cardíaca se va enlenteciendo, llegando a la adolescente. En el escolar, al final de la edad escolar, el adolescente y el adulto, el 65-120, pero estos valores son normales. Entonces, por eso hay que hacer como Peñarol. Siempre vamos a las tablas. Lo de Peñarol, siempre miramos la tabla, si estamos, a cuánto estamos del delantero, cuánto estamos del descenso, siempre estamos sacando cuenta de cómo vamos a la tabla, ¿tá? Y esto en el electrocardiograma pediátrico con más razón. ¿Por qué? Porque la característica del electrocardiograma de pediatría es que cambie con la edad. No solo cambia la frecuencia, cambian los ejes ventriculares, cambia todo. Ahora lo vamos a ver. Y es un indicador de salud la variabilidad de la frecuencia cardíaca durante los ciclos de vigilia y sueño y actividad. Entonces, esto es un marcador de salud. Ustedes, por ejemplo, tienen un bebito recién nacido con una frecuencia cardíaca de 80. Siempre miran la tabla desde abajo, dice Carle Baro. Dice que no hable de fútbol. Bueno, soy de Peñarol, puedo hacer uso de mi sufrimiento también. Estoy usando mi sufrimiento para crecer. Bueno, ustedes tienen recién nacido con una frecuencia cardíaca de 80, ¿qué le hacen ellos? Opción A, llaman corriendo a un cardiólogo. Opción B, van a buscar corriendo un electrocardiógrafo. O opción C, le cambian el pañal al bebé o le intentan tocar los pulsos femorales. ¿Por qué la opción C? Porque la opción C lo va a poner al niño irritable o lo va a despertar y la frecuencia cardíaca va a variar. Y si la frecuencia cardíaca varía con el despertar, probablemente estamos con un niño que tiene un sistema de conducción que está íntegro. Poco probable que tenga una patología. De todas maneras, les sugiero que en ese contexto hacer un electrocardiograma, como estamos viendo ahora que hay que hacer. Esta es la regla de los cuadrados grandes, no vamos a andar en ella, ustedes ya la conocen. ¿Sí? Entonces, ¿esto es un ritmo sinusal? Sí, el ritmo sinusal si estamos hablando de un adulto, ¿no? Y esto que dice taquicardia sinusal, obviamente es taquicardia sinusal si estamos hablando de adulto. Y esto es bradicardia donde se lo mide. Si estamos en un neonato y vemos esta bradicardia, no. Como dice el Puma, agárrense de las manos, ¿no? Bueno, el eje eléctrico, ustedes ya saben, como ya vimos en fisiología, que el eje cardíaco va variando a medida que pasa el tiempo. Pasamos de una extrema derecha, porque predomina fundamentalmente el ventrículo derecho, porque maneja el 65% del gasto cardíaco intrauterino, paulatinamente, como ese ventrículo derecho se enfrenta a un circuito pulmonar que es de alta capacitancia y de baja resistencia, o sea, recibe mucho flujo y a poca presión. Entonces, eso lo que hace es que el ventrículo derecho vaya perdiendo su hipertrofia y el ventrículo izquierdo le pasa lo inverso, él se empieza a hipertrofiar para sostener la circulación sistémica que tiene una presión arterial significativa. Entonces, por eso va cambiando el eje, ¿sí? Y aproximadamente a los 6 meses ya el eje mucho más no cambia. Fíjense que al mes está en 90 grados y a los 6 meses, 3 a 6 meses ya se ubica más o menos en donde se ubica el adulto. ¿Por qué? Porque esa predominancia ventricular. De todas maneras, ese cambio que ocurre en el ventrículo derecho lo vamos a seguir viendo y van a ver ahora después en la onda T, lo vamos a ver. ¿Y cómo vemos el eje? Yo siempre les invito a hacer ¿cómo es? El ejemplo ese de poner las manos, ¿no? Ustedes ponen las manos, ¿no? Y toman B1, ABF, ¿no? Como referencia. Entonces, T1, ¿es positivo o negativo? Y ahí les digo, si es positivo, cierren la mano izquierda. Si es negativo, cierran la mano derecha. Cerramos la mano izquierda porque es positivo. En ABF, ¿es positivo o negativo? Y ahí ven, si es positivo en ABF, bajan el puño hacia abajo o lo dejan para arriba. En ese caso, en donde les quede el puño, es en qué cuadrante está el eje. En este caso que yo les digo que el puño va para abajo, queda en el cuadrante inferior izquierdo. Pero si el puño en D1 es negativo, ¿sí?
y en ABF es positivo, yo dejo el puño abajo y me quedo abajo a la derecha. Esto es importante para que ustedes más o menos vean el eje rápido, exactamente a cuántos grados está, lo pueden hacer si manejan, lo pueden ver por el QRS, ver qué ondas predominan en qué derivadas, pero los invito a que nada más, esta regla es grande, es sencilla de hacer, es para gente con un pulmón como todo el mundo. ¿Tá? Las ondas, onda P, el complejo QRS está dentro de las ondas, más allá que es un complejo, y la onda T. La onda P, ya más o menos vimos el tema de la, como era sobre todo el eje de la onda P, que lo vimos en el ritmo sinusal. La morfología, duración y amplitud es algo que también vamos a analizar, pero sobre todo les diría que en una misma derivada, ¿sí? La onda P no cambia de morfología y el intervalo PR no cambia significativamente. Habitualmente, hay como siempre hay excepciones a la regla, pero si ustedes ven un cambio significativo en la onda P y sobre todo en el PR, es probable que esa onda P venga de un lugar diferente al que estaba viniendo la onda P en el primer lugar. ¿tá? Entonces, eso ustedes tienen que estar atentos a eso. ¿sí? Y bueno, y de la onda P, ustedes se acuerdan que la onda P tiene su eje y que por eso es positiva en D2, D1, D2 y ABF, y que suele ser bifásica en B1. ¿Y esto sirve para qué? Para descomponer las distintas partes de la aurícula izquierda y aurícula derecha que les decía de la onda P. Que obviamente si este paciente tiene un situs inversus o alguna otra cardiopatía puede cambiarles todo eso. Pero bueno, está. Es algo que ustedes después lo van a tener que analizar en retrospectiva con el ecocardiograma, obviamente, porque el electrocardiograma no mucha información les va a dar, a no ser que tengan un situs inversus o una dextrocardia. ¿Sí? El eje de la onda P no varía mucho con la edad, depende más que nada del situs. ¿sí? La duración anda en 0,06 a 0,1 segundos, que son entre 2, casi 3 cuadraditos, aproximadamente son 2 milímetros, y la amplitud, es decir, la altura, no más de 2,5. ¿Por qué les digo la duración y la amplitud? Porque si la onda P es muy alta, es probablemente que eso sea un marcador de hipertrofia auricular derecha. En cambio, si la onda P es muy ancha, eso les puede hablar de una hipertrofia auricular izquierda. ¿Por qué? Porque la onda P, cuando hay una hipertrofia de la aurícula derecha, el voltaje de la onda P de la derecha se suma al voltaje de la onda P de la aurícula izquierda, entonces eso hace la onda P más alta. En cambio, cuando se hipertrofia la aurícula izquierda, la onda P, el último componente de la onda P es más alto. Entonces la onda P puede tener una melladura, por ejemplo, en D2, ser como una especie de M, no llega a una M, pero tiene como es como un doble cerrito, o pueden tener un componente muy importante en B1 negativo, y eso les puede hablar de hipertrofia de auricular izquierda. La morfología del QRS, bueno, ya vimos el eje, y lo que vamos a ver es el intervalo, ver, por ejemplo, que la duración del QRS sea un QRS fino. QRS fino depende de la edad, pero ustedes ya saben que un adulto no supera los 3 cuadraditos, y en un niño chico no más de 2 cuadraditos. Siempre vayan como Peñarol a las tablas, sí, están mirando desde abajo, como dice Carla Guevara, pero mirando las tablas, ¿sí? Y lo que importa, lo que yo quiero transmitirles acá es estos conceptos, ¿sí? La onda Q está mal. No, la onda Q es, como ya les dije, es el primer de flexión negativa del complejo QRS. Y puede variar, por ejemplo, con posiciones cardíacas, sobre todo con los niños, pasa mucho con la respiración. Y la onda Q puede estar presente en D2, D3, a veces las derivadas de cara inferior y en lateral izquierdo. Pero, ¿dónde hay que mirar? ¿Cuándo una onda Q? Espérenme un segundo, un segundito. No se te escucha, Mateo. No está hablando, está por teléfono, Martín. Gracias, sí, estaba, no, estaba en mute, me habían avisado. No, pero bien ya avisado. había retomado. Gracias. No me di cuenta. No se peleen, no. No, sí, era yo que estaba hablando me había muteado para decir disparates y no me he dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo importante de la onda Q? La onda Q, ¿dónde está ubicado? Es importante, sobre todo porque no es habitual ver una onda Q en D1, ABL, B5, B6, pero más que dónde está ubicada la onda Q es la profundidad. Si la onda Q es más del 25% del QRS y es más de un cuadradito de ancho, esa onda Q probablemente sea patológica. Y es anormal ver una onda Q en B1, porque se acuerdan que en B1 la despolarización del septum era de izquierda a derecha, y B1 ve el septum, está bien enfrentado al septum, entonces lo tiene que ver como una onda R positiva, o sea, el QRS arranca como positivo en B1. Si hay una onda Q en B1, eso suele ser anormal, ¿sí? Y bueno, la duración, esto ya se los mencioné, y lo otro que ustedes ya deben de saber, porque es la variación que ocurre en el ventrículo derecho, es cómo las ondas R en las precordiales predominan en B1 y B2 en el neonato. ¿Por qué? Porque tiene onda SR alta en B1, B2 y ondas S profundas en B5 y B6. ¿Por qué?
porque predominan las cavidades derechas. En cambio, cuando el niño va creciendo, rápidamente esas derivadas van volviéndose, las R van achatándose en B1 y B2, y van aumentando en B5, B6, y se van haciendo S más profundas en B1, B2, y disminuyendo la profundidad en B5 y B6. Esto es lo que se llama, lo que se llama progresión RS de B5, de B1 a B6. ¿Sí? Esto, si no lo entienden, me dicen, pero es algo habitual y tendríamos que verlo como signo de hipertrofia. ¿Sí? Si hay hipertrofia, ¿qué vamos a ver? Derecha, por ejemplo, ¿qué vamos a ver? Predominio de voltajes en las derivadas derechas. Si hay hipertrofia izquierda, vamos a ver predominio de voltajes en las derivadas izquierdas. ¿Y dónde no sería normal ver predominio de voltajes en las derivadas izquierdas? Por ejemplo, en un neonato. ¿Por qué? Porque el neonato tiene predominio de las cavidades derechas. Les digo por eso. ¿Sí? Y el complejo QRS, bueno, esto es la variación RS que ya les estaba diciendo. La onda T. La onda T, ¿qué característica tiene? Y bueno, la onda T es la repolarización ventricular. Habitualmente, la onda T sigue el eje, sigue al QRS. Si el QRS es positivo en esa derivada, la onda T suele ser positiva. Y si el QRS es negativo, la onda T suele ser negativo. Esta regla que yo les digo no se cumple en el 100% de los casos, pero es una regla bastante confiable para ver, por ejemplo, derivadas y ver si la derivada me está diciendo la verdad. Porque ¿qué pasa? En el adulto, por ejemplo, en B1, predominan los voltajes de izquierda, y la onda T de todas maneras en B1 es positiva en el adulto, y eso es normal. No es normal en el adulto ver las ondas T negativas en B1 y B2. Pero ¿qué ocurre en el niño? Y ustedes esto lo deben de saber. Es que el niño al nacer, nace con las T positivas, ¿sí? Por esa sobrecarga que tenía el ventrículo derecho, pero rápidamente eso cambia. A los 7 a 8 días de vida, la onda T se vuelve negativa en B1, B2, y esa onda T negativa se mantiene negativa hasta los 6, 8 años de vida, ¿sí? Y después se vuelve positiva como ocurre en el adulto. Y esto es el cambio final que hace el ventrículo derecho, que no se sabe bien cuál es la causa, pero estaría asociada a ese cambio que hace el ventrículo derecho. Y acuérdense que la CIA, cuando tenía la máxima compliance del ventrículo derecho, ¿cuándo era? Cuando el niño alcanzaba 5 a 7 años de vida, y más o menos coincide con eso, o sea que tendría algún sentido lógico. ¿Qué es eso? No lo sé con 100% de seguridad, ¿sí? Y bueno, esto es la polaridad de la onda T. Los intervalos, el intervalo PR y el intervalo QT, ¿sí? El intervalo PR es desde que inicia la onda P hasta que empieza el QRS, y nos habla de ¿qué? De la conducción del nodo AB, porque el nodo AB recibe la despolarización desde que se despolariza la aurícula, y es el retraso que hace y lo normal, ¿sí? Que ustedes ya saben que el PR, esto también depende de la edad, no anda en más de 0,08 o 0,16 segundos en el recién nacido, y esto va aumentando progresivamente hasta que llega al adulto, que anda más o menos en 4 milímetros, ¿sí? Bueno, y alteraciones patológicas pueden ser un PR corto, como ocurre en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, o un PR largo, como puede ocurrir en el bloqueo AB. ¿Está? Y el intervalo QT es importante, es re importante el intervalo QT, porque esto va un poco de la mano de lo que yo les decía. Ustedes hacen electros al barrer y no van a detectar muchos intervalos QT largos, pero ustedes tienen un paciente que les ingresa a la puerta por un síncope y les queda duda si ese síncope puede tener causa cardiogénica. Uno de los momentos para detectar esas anomalías es el momento en el que se presentan los síntomas. Ustedes hacen un electrocardiograma y el electrocardiograma les podría mostrar un QT largo, por ejemplo. El QT, como ustedes ya saben, es desde que empieza el QRS hasta que termina la onda T. Es todo ese periodo de repolarización en donde el ventrículo está extremadamente sensible, y cualquier estímulo extra o cualquier alteración de esa repolarización que la prolongue puede desencadenar arritmias malignas, dentro de las que pasan en el QT largo, es la torcida de punta, ¿sí? O la torsada de point, o como quieran decirlo, que se lo puede decir de todas las maneras que quieran, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante hacer el electro? Por eso, porque si ustedes tienen la oportunidad, cuando el paciente presenta los síntomas, de hacer la detección. Ahora, si les da normal, y bueno, yo qué sé, acuérdense, síncope no es igual a placa eco. Síncope, en principio, es igual a electro, eventualmente placa y eco, si corresponde con la clínica que ustedes estén evaluando del paciente. Pero el electro va primero. El electro va a detectar las arritmias. Si hay arritmias, si hay alteraciones, el electro se las va a mostrar. Y si ustedes no fueron capaces de registrarlas, estamos perdiendo una oportunidad esencial para detectar un paciente que se puede beneficiar de un tratamiento oportuno, ¿sí? El intervalo QT, ustedes ya saben, se debe corregir en base al la raíz cuadrada del RR precedente, y eso se divide al QT que ustedes midieron en esa. Y por lo menos lo hacen en 3 o 4 medidas,
y se puede tomar el intervalo que les da más largo. No hacen un promedio, sino que les toman el intervalo que usted que les dé más largo como referencia. Lo normal es que sea inferior a 0,44 segundos, ¿sí? Puede llegar hasta 0,60, sobre todo en mujeres, pero si es mayor a 500, o sea, mayor a 0,5 o mayor a 500 milisegundos, ese intervalo que usted está largo y probablemente el paciente tenga una enfermedad. El segmento ST, ustedes ya lo conocen de adultos, es el periodo ese que supuestamente está en reposo el corazón y en realidad no está en reposo, está en el medio de la despolarización, pero está en la meseta de despolarización. Entonces, cualquier cosa que altere el gradiente transmiocárdico de despolarización, eso puede alterar el segmento ST. Por tanto, el segmento ST suele estar ubicado en una línea isoeléctrica, que la línea isoeléctrica de referencia es el intervalo TP, el segmento TP, que es este sector que está acá. Si está muy corto, el otro segmento para tomar de referencia es el PQRS. Pero ¿qué pasa? Este también se puede alterar, porque si se alteran las aurículas, se puede subir o bajar el segmento PQRS, o PQ, si quieren decirlo de alguna manera. Bueno, y por último, tomar como referencia en realidad el ST, no porque ustedes quieren ver si hay alteraciones del ST. ¿Son normales alguna depresión? Sí, si mide menos de 0,5, o sea, medio milímetro para abajo y hasta 1 milímetro para arriba, puede ser normal. Ahora, cualquier alteración de estas que ven acá, pueden alterar esa posición del segmento ST y les puede estar hablando de, por ejemplo, hipertrofia, una miopericarditis, alteraciones hidroelectrolíticas, el famoso infarto, ustedes lo conocen, más lo que los cardiólogos de adultos que tenemos por acá en el público, y las hipertrofias también. Y también, ¿qué les puede alterar el segmento ST? Las preexcitaciones, porque si la despolarización ventricular es anormal, la repolarización va a ser anormal, y eso altera el segmento ST y la onda T. ¿Sí? Y esto con respecto a el electrocardiograma normal, ¿no?